Vale. Muy buenas noches. En Cantabria, desde La Solana, está aquí con nosotros una escritora, historiadora y al mismo tiempo protagonista de una parte interesante de la historia contemporánea de Europa. Me refiero a Mira Milošević, que acaba de publicar un libro interesantísimo titulado Breve Historia de la Revolución Rusa, un libro que, por cierto, y enhorabuena, ya va por la segunda edición. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En solo 13 días, estoy muy orgullosa, y la editorial también. Que ya va por la segunda edición, libro que se ha presentado hace días en el Ateneo de Santander. Bueno, la breve historia de la Revolución Rusa, obviamente, está referida al centenario que estamos conmemorando en este año de 2017. Pero Mira Milošević es investigadora principal del Real Instituto Elcano, es profesora asociada de Historia de Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido el diploma de Estudios Avanzados en el área de Derecho Internacional Público, entre otras muchas cosas, y entre otros muchos trabajos ya publicados en revistas tanto nacionales como internacionales, así como otros libros anteriores a esta breve historia de la Revolución Rusa. Retomamos la conversación. Bueno, estamos en el centenario de la Revolución Rusa, una revolución que cambió la historia de Europa y yo creo que del mundo. Con la perspectiva de 100 años, ¿qué balance haría usted de esta Revolución Rusa, de sus orígenes y sobre todo de sus consecuencias? Bueno, yo no voy a responder lo que dijo un líder chino cuando le preguntó a Henry Kissinger en los años 70, ¿qué usted piensa de la Revolución Francesa? Este dijo, solo han pasado 200 años, es muy temprano para decir y a juzgarlo. Y yo me he atrevido, por varias razones, de hacer un balance en este libro. Digo por varias razones, porque yo he nacido en un país comunista, he vivido muy de cerca la utopía comunista y también he vivido muy de cerca cómo se desmoronó esta idea. Por lo tanto, yo creo que después de 25 años del colapso general del comunismo podemos hacer algún balance. Y el balance, el primero que salta a la vista, dado el colapso general del comunismo y colapso de los estados creados y basados en la ideología comunista, como la Unión Soviética, que se desintegró en 15 estados, o como Yugoslavia comunista, donde yo he nacido, podemos decir que la idea comunista ha fracasado completamente, que se ha demostrado que el sistema tanto político como económico, el sistema político basado en el poder de un solo partido, de control absoluto casi del Estado, de la falta de distinción entre vida privada y pública, etcétera, etcétera. Más tarde supongo que hablaremos de ello. Y el sistema económico, que se trata de una economía planificada, pues podemos decir que ha fracasado. Creo que se ha demostrado también, como usted ha dicho, que en principio que ha influido no solo en la historia de Rusia y la Unión Soviética, sino en la historia de Europa y del mundo, y allí me refiero que directamente ha influido en el auge del fascismo en los años 30, ha contribuido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque no, obviamente no es la única causa. Ha influido muchísimo en los movimientos y en el proceso anticolonial, de creación de nuevos estados, en el proceso de descolonización. Y, en fin, yo creo que esta idea de justicia, de la igualdad social, pues bueno, siempre tendrá algún cierto atractivo, pero se ha demostrado que no funciona en el nivel estatal, ¿no? Y de que un Estado, sobre todo yo creo una lección más sofisticada de ello es que un Estado no puede perdurar basándose en el terror, que antes o después la gente quiere libertad y que se libera del miedo, ¿no? Y eso, aparte del colapso del sistema económico y político, yo creo que ha contribuido también la rebelión contra la tiranía, ¿no?
Bueno, lógicamente hay que pensar que cuando los líderes comunistas que promueven la Revolución Rusa, su idea era buena, ellos querían favorecer a los ciudadanos. Yo eso estoy convencido, es decir, no creo que ellos pensaran en que iban a terminar siendo una dictadura cruel, etc. Entonces, ¿en qué momento se puede decir que descarrila la utopía de la igualdad y de ese Estado nuevo y del hombre nuevo incluso que se llega a predicar? ¿Por qué descarrila eso y se convierte casi en todo lo contrario? Bueno, el ideal de Lenin, yo suelo decir que se ha traicionado a sí mismo de alguna manera, porque lo que Lenin creía y los revolucionarios rusos eran abolir todas las instituciones que representaba el Estado autocrático zarista, ¿no? Abolir todas las instituciones que mantenían y sostenían el Estado como policía, como un aparato burocrático, en fin, lo que ayuda a un Estado a funcionar. Sin embargo, pocos meses después de conquistar el poder, los bolcheviques se han dado cuenta que no es posible que un Estado funciona a la voluntad de las policías, de los campesinos y trabajadores, que las cosas no son así. Y han empezado a construir sus propias instituciones, pero tampoco han podido inventar algo extraordinariamente nuevo. Quiero decir, crearon la policía, crearon la Checa, el servicio secreto, que realmente había heredado las costumbres de la Ojrana, la policía secreta de la época zarista, que se había creado en 1866 y se había abolido después de la Revolución de Febrero de 1917. Quiero decir que poco a poco los bolcheviques se dan cuenta que tienen que funcionar con un aparato estatal. ¿Por qué este aparato estatal desboca en una tiranía? Pues hay muchas razones, pero la principal es que realmente la idea de crear un Estado basado en una idea utópica, donde, bueno, de hecho ellos en primeros días, entre 1917 y 21, hasta la nueva política económica, incluso proponen que desaparezca completamente el dinero, porque no quieren una economía capitalista. Quiero decir que todas sus medidas se demuestra que no puede funcionar un Estado, sobre todo en un Estado de tamaño de Rusia, que es el más grande del mundo. Entonces, la siguiente lección no es solo este funcionamiento práctico, sino que la gente obviamente no le gusta quedarse sin propiedad privada, no le gusta la expropiación de todas las casas, de las tierras, que no hay, por mucho que idea utópica comunista, ideología comunista puede parecer atractiva para un cierto grupo de población o una gran parte de población, pues hay otra parte de la población que se opone a estas ideas y que se ve clarísimamente perjudicada, para no hablar de gente que directamente y clarísimamente se identificaba con el antiguo régimen, ¿no? con el zarismo, los blancos, con los que surgiría los rusos blancos, con lo que luego surgiría la guerra civil. Por lo tanto, ellos necesitaban, para introducir su poder, por un lado necesitaban una serie de instituciones y por otro lado necesitaban instrumentos de aterrorizar a la población para que acepte estas, ya que no aceptaban voluntariamente. Entonces, Lenin, incluso antes de la revolución, yo creo que esto es muy, muy importante de subrayar, él consideraba que el terror y el terrorismo es un instrumento estatal de coacción y que un Estado tiene absolutamente derecho de usarlo. Quiero decir, como un instrumento más. No es que esto surge de repente, el terror como una cosa ahora no lo esperábamos. Desde el principio, Lenin se inspira en las ideas de los populistas históricos, entre ellos sobre todo del jacobino Piotr Tkachov, que en su libro, que es Manual para los Revolucionarios, Lenin recoge dos ideas. Una es que la revolución debe ser llevada a cabo por los revolucionarios profesionales, que es un salto, ¿no? Y segunda es que el terror
es un instrumento político más. Estas dos ideas surgen a finales del siglo XIX. Lenin las hereda de los movimientos populistas de la segunda mitad del siglo XIX y les aplica en un nuevo contexto político. Bueno, el libro que se ha presentado en el Ateneo y que está lógicamente ya en todas las librerías, en su segunda edición, Camino de la Tercera, en este libro se titula incluso Una breve historia de la Revolución Rusa y no solamente analiza la Revolución Rusa, sino que prácticamente es la historia desde la Revolución casi hasta nuestros días. Bueno, el libro acaba el 4 de noviembre de 2016 con la descripción de la fiesta, fiesta Nacional de Unidad. Sí. La pregunta es difícil resumir no solamente un siglo, sino una historia tan rica y tan complicada como la de la Revolución, la antigua Unión Soviética, el desmoronamiento de la Unión Soviética para luego volver a partirse en una serie de estados. Esto sería el manual para aquellos que no conocen bien la historia y quieren aproximarse a conocer, yo creo que lo más importante que ha ocurrido en el siglo XX en el mundo. Sí. Bueno, lo que se refiere a breve, últimamente a los editores les gusta mucho esto de breve, de mínima, porque invita a un lector que yo creo que cada vez menos la gente lee libros. Y entonces, pues bueno, de alguna manera puede ayudar o invitar al lector a leer el libro. Pero yo, con la palabra breve, mi intención, y creo que lo he conseguido bastante, porque quizás una de las partes más difíciles era hacer el síntesis y elegir qué es lo más importante, porque no se podría contar todo. Pero yo esta palabra, este concepto de breve, lo entiendo como precisión, en el sentido de si se cuenta una historia, incluso el periodismo, usted lo sabe muy bien, para contar una historia hay que tener un lenguaje preciso y esto nos ayuda mucho. Y bueno, George Orwell ya nos ha dado consejos de buen escribir. En este sentido, Breve Historia es una historia precisa, es cierto, de un siglo de la historia rusa, pero también es cierto, una vez que se implanta el régimen bolchevique, tampoco hay muchas novedades. Quiero decir, la economía es planificada, el Estado es dominado por un partido. Quiero decir que desde la muerte de Stalin hasta Gorbachev, es un régimen en mutación, un régimen que allí hay varios líderes, quiero decir, entre Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko y luego Gorbachev, que todos ellos intentan devolver la legitimidad a la idea leninista, porque quieren presentar que Stalin ha sido un mal chico, pero que Lenin era muy bueno y que sus ideas eran extraordinarias y que por lo tanto había que recuperarlos. El mismo Gorbachev en 87, en 70 aniversario de la revolución, hablaba de Lenin todavía como tomarlo como un punto de referencia. Por lo tanto, este periodo de muerte de Stalin de 1953 a 1985, que son más de 30 años, prácticamente hay un régimen en mutación, pero no ocurre nada extraordinario, más bien ocurren cosas interesantes en la Guerra Fría, fuera de las fronteras de la Unión Soviética, que yo dedico un capítulo a la Guerra Fría y sus fases, ¿no? Pero no entro en detalle a ello. Bueno, visto desde fuera, es curioso, o al menos resulta casi sorprendente, cómo en los países occidentales, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, la propia Alemania occidental en aquel momento, cómo la idea comunista seguía teniendo un gran halo de éxito, de libertad, frente, lógicamente, a lo que fue una purga absoluta contra el nazismo, que además de ser una ideología perniciosa, habían perdido la guerra mundial y por tanto, como derrotados, pues quedaron
sin ningún tipo de protección. Quiero decir, ¿cómo es posible que durante tantos años esa especie de utopía comunista se siguiera predicando en España, en Italia, en Francia, sin que nadie, digamos, quitara la careta a aquel régimen? Bueno, pero yo creo que en España Podemos todavía tiene algunas ideas leninistas. La discusión entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias se recuerda mucho de la discusión entre Lenin y Martov. No vamos a entrar ahora en este tipo de comparaciones, pero quiero decir, la atracción de la idea de justicia, de la igualdad social, siempre puede ser atractiva. Lo que sorprende, y en esto estoy de acuerdo, es cómo después de todo, después de saber los crímenes del régimen de Stalin, después de saber qué tipo de régimen era el régimen comunista, no solo en la Unión Soviética, que fue uno de los más duros, pero en Rumanía, por ejemplo, en los estados satélites de la Unión Soviética, también todavía puede esto parecer atractivo. Yo creo que una de las razones es que se primero vinculaba al antifascismo como una contrapuesta, y luego al antiamericanismo, obviamente. Yo no puedo creer que alguien voluntariamente y sinceramente puede creer que Stalin era buena persona y que su régimen era democrático y estupendo, porque no lo era, ¿no? Y otra de las razones quizás es que realmente las injusticias sociales siguen existiendo en buena parte del mundo, y bueno, siempre existirán, y en este sentido comunismo puede, ya no comunismo, pero bueno, alguna utopía semejante puede ser atractiva. Y lo que se refiere al régimen nazi, yo creo que el comunismo y fascismo tienen muchas semejanzas, son ambos regímenes totalitarios, pero también hay en caso del nazismo, pues una diferencia que forma parte de su ideología, el racismo, lo que no se podría decir del comunismo. Quiero decir, esta distinción les diferencia un poquito, aunque antisemitismo, por ejemplo, es común en ambos, aunque no en tal medida, pero antisemitismo en Rusia, bueno, lo han inventado, digamos. La palabra pogromo es la palabra rusa, y que significa pues devastación absoluta de aldeas judías, ¿no? Entonces, antisemitismo sí que está presente, pero racismo así puro y duro no. No, lo que está claro es que no hubo un exterminio planificado en la Unión Soviética, vamos, de una raza determinada. Eso está claro. Algo más personal. Usted ha nacido en Yugoslavia. Sí, en Belgrado. En la antigua Yugoslavia, hay que decir, porque ahora ya ese estado también se rompió. ¿Cómo ha sido su experiencia personal, primero en un régimen comunista y después, lógicamente, en la libertad o en lo que hoy en día usted está viviendo en España o en cualquier otro país europeo? Sí, he vivido en Alemania y en los Estados Unidos. Bueno, yo he nacido en Belgrado, siempre me he identificado como yugoslava, porque tengo orígenes familiares de mucha mezcla. Y una vez que mi país desapareció y que se desintegró, yo decidí emigrar, porque la verdad que me costaba mucho identificarme con alguna de las naciones. Y por el mismo hecho de que había nacido en Belgrado, la gente me tachaba de Serbia, porque yo vivía en Belgrado y mis padres, pero nuestro origen, como he dicho, es más bien yugoslavo. Yo suelo presumir ya a estas alturas de vida que fui pionera de Tito y que, bueno, el comunismo yugoslavo ha sido un comunismo light en comparación con el soviético o con los comunismos de los satélites. Como se sabe, en 1948 Tito había roto con Stalin y el comunismo yugoslavo se presentó como una tercera vía, como un régimen de autogestión. Muchos extranjeros venían a Serbia, bueno, a Belgrado y a Yugoslavia a estudiarlo como un fenómeno donde los trabajadores se autogobernaban, etc.
pues fracasó como todos los demás. Quiero decir, su economía fracasó, colapsó, porque era una economía planificada, el sistema político igual, era un gobierno de un solo partido, y además Yugoslavia se desintegró de una manera muchísimo más dramática que Unión Soviética, porque lo que más sorprende de la Unión Soviética, que es una potencia nuclear, era una superpotencia que se ha desintegrado de un modo tan pacífico. Ahora vemos con la guerra de Ucrania, con la guerra en Georgia de 2008, que este proceso realmente todavía no ha acabado del todo, pero aún así sorprende que un país de este tamaño se desintegre de una manera pacífica. Por lo tanto, yo decidí emigrar para no tener que identificarme como serbia o como croata o como lo que sea. Y otra cosa de la que creo que podemos presumir, no solo gente de mi ex país, en general de los países comunistas, como la gente no tenía dinero y el único ocio realmente era lectura. Nosotros leíamos muchísimo y poseemos una cultura muy amplia, no solo de literatura, de novelas, sino me refiero que se traducía mucho en esto, pues el régimen estaba muy abierto, y subrayo que el régimen yugoslavo era bastante light en comparación con otros. Podíamos viajar, teníamos becas Fulbright, ir a los Estados Unidos, había una cierta facilidad, quien quería podría enterarse lo que ocurre en el extranjero. Así que yo, cuando decidí emigrar, viví 2 años en Hamburgo. La experiencia, pues bueno, me he ido de Alemania por el sentimiento de ser gastarbeiter, ¿no? En Alemania, independientemente que uno sea un intelectual o que tenga estudios universitarios, siempre es un gastarbeiter, la primera generación. Los Estados Unidos son fantásticos, absolutamente, pero se trabaja demasiado. Así que he elegido un país mediterráneo, y yo creo que España es un magnífico país, y mi experiencia en España ha sido muy positiva. Es un país muy abierto ha sido muy abierto a la emigración. Es mi país de adopción, yo soy española ahora, y es un país que es mío, ¿no? Con quien me identifico y que me ha facilitado prácticamente hacer pues una tesis doctoral. He publicado 3 libros, nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Pero lo que quiero decir, mi experiencia ha sido muy positiva por el entorno, por la apertura de la gente en España, pero también la única cosa, como suelo decir, yo no tengo ni linaje ni dinero. Quiero decir, uno que emigra no tiene mucho en estas condiciones, pero sí que tenía un bagaje cultural e intelectual que me daba una cierta seguridad, que sabía que estoy capacitada y cualificada de adquirir una buena profesión aquí, y el entorno me lo facilitó. Bueno, para finalizar, yo creo que es obligado hablar de Putin, que en la Europa occidental nos parece casi un nuevo zar, está eternamente en el poder. Y además ahora con ese fenómeno norteamericano de la elección de Donald Trump, que parece además que, al menos en principio, se va a llevar muy bien con Putin. ¿Cuál es su visión de esta relación y de la figura de Putin? Bueno, la impresión primera, según los tweets de Trump, parece que ellos van a llevarse bien. Tienen cosas en común, son imprevisibles, cada uno pues hace lo que quiera, más o menos deja esta imagen. Sin embargo, hay también grandes diferencias entre ellas. Mientras Trump tuitea, Putin actúa. Esta sería una gran diferencia. Aparentemente, y lo que produjo mucha preocupación en Occidente, era que Donald Trump y Putin van a luchar primero contra el Estado Islámico y luego se van a repartir el mundo en zonas de influencia, básicamente, y que serán buenos amigos para siempre. Yo creo que eso no puede ocurrir por varias razones históricas y geopolíticas. Las razones históricas, la experiencia histórica nos demuestra que desde el presidente Roosevelt, todos los presidentes de los Estados Unidos han intentado su propio reset, su restablecimiento de relaciones diplomáticas con Rusia, y todos han fracasado. Quiero decir, esto se ha demostrado. Segundo, las grandes potencias
son grandes potencias y por lo tanto rivalizan, compiten, no suelen ser aliadas. Yo suelo decir que las grandes potencias se cortejan, pero no se casan. No es antinatural que dos grandes... Esto en historia no hay. Pueden ser puntualmente aliados en una guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero en tiempos de paz compiten, no hacen alianzas. Y tercero, yo la verdad creo que esto es imposible. Primero, a Trump no se le va a permitir que, por ejemplo, ponga fin a las sanciones contra Rusia por sus acciones militares en Ucrania, que le entrega a Rusia influencia en Oriente Medio, etc. Esto no se le va a permitir por sus propios senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata también. Y todo este planteamiento que Trump dice, esto podemos hacer, realmente, ¿qué Rusia puede dar a cambio? Rusia no puede dar nada a cambio. Rusia tiene que cumplir los acuerdos de Minsk II para que las sanciones se acaben. Y esto está muy claro y muy bien explicado. Quiero decir, todo lo demás son tweets y una cierta publicidad y la voluntad de Trump de crear pues, incertidumbre, y yo creo que le divierte mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias a Mira Milosevic. Recomendarles este libro, La breve historia de la Revolución Rusa, y por supuesto darles las gracias por esta conversación que yo creo que nos ha puesto en sintonía de lo que está pasando ahora mismo en el mundo y de este nuevo horizonte que se plantea en la relación entre Putin y el presidente norteamericano Donald Trump. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.